Bueno, yo creo que el partido que nos esperábamos, ¿no? Sabíamos que era un campo muy complicado, que la gente pues apretaba mucho, que los números de este equipo aquí eran muy buenos. Teníamos claro que había que marcar un gol, porque si no, todo lo bueno que hayamos hecho en el partido de ida a nivel de situaciones de gol, de resultado, etcétera, etcétera, pues si no hacíamos aquí gol, sabíamos que alguno podíamos encajar. Hoy ha llegado el primer gol que hemos encajado en el playoff, pero sabíamos que el Astorga era un equipazo y que iba a tener muchas situaciones de gol, y así ha sido, ¿no? Hemos tenido otra vez un arranque muy fuerte, como el resto de los partidos de playoff, incluso muchos partidos de liga. Hemos hecho gol, yo creo que eso nos ha dado mucho, ¿no? Nos ha reforzado bastante, pero sí que es verdad que el gol antes del descanso nos ha hecho bastante daño. Yo creo que hemos sufrido mucho los últimos 5 minutos de la primera parte, y la segunda parte, pues bueno, sabíamos que si aguantábamos un rato iban a aparecer los nervios también aquí en el equipo local, y bueno, un poco así ha ido, ¿no? Pero con el gol de Roberto, pues otra vez se ha complicado todo. Luego ya, pues bueno, expulsiones, muchos minutos de descuento, sufrir, playoff, eliminatorias, cosas así, pero lo importante es que hemos conseguido, ¿no? Esto. Sí que es verdad que pocas veces se ve 10 minutos, y es verdad que ha tenido una lesión de colegiado, y puede ser que por eso no se haya descontado tanto. Al final nosotros veníamos con nuestro resultado jugando bastante, y después de hacer el gol más, y bueno, el Astorga ahora ha buscado sus cosas, nosotros las nuestras. Esto es así, y nada, desde aquí felicitar a Astorga, porque me parece, bueno, uno de los mejores equipos que había visto en estos playoffs. No ahora por hacer ningún peloteo, porque ya se lo dije al míster también en la ida. Un juego muy bueno, jugadores de mucha calidad. La verdad que era una eliminatoria muy complicada, era un equipo que no nos gustaba a nadie que nos tocara, y bueno, hemos salido vencedores, ¿no?